Bien, entonces comenzamos más que nada, va a ser lo que les había comentado el día lunes, ¿cierto? Que íbamos a seguir dándole unas vueltas al video que fue subido, ¿cierto? Estamos hablando de sofista, de los presocráticos, ¿cierto? Me gustaría, antes de comenzar cualquier conversación al respecto, cualquier cosa que yo pueda decir, si ustedes tienen preguntas. Eso me gustaría saber en un comienzo, si es que hay alguna pregunta, si es que hay alguien que no le quedó claro algo, que tenga alguna duda al respecto de lo que se planteó en el video. Queda abierta la palabra. Mm, Bien, al parecer no hay dudas. O alguien tenga... Profesor, una bien, consulta. sí. Adelante. Eh, hay algo que no me quedó claro. Entendí que que la escuela de los jonistas trataba de buscar una G que era parte del mundo natural, ya sea en sí los cuatro elementos. Cada uno postulaba que uno era el principio de todo. Pero lo que caracteriza esa escuela es simplemente esa búsqueda del principio de toda la vida, pero en algo natural, porque de alguna manera los pitagóricos también buscan un principio de las cosas, pero a partir de los números. Entonces, esa parte no me quedó bien clara. ¿A qué escuela te referías cuando nombraste la primera que nombraste? Um, a la filosofía de Jonia. Ah, acá, ok. Jonia, sí. Eh, mm, Hay una estrecha relación de la escuela de Jonia, ¿cierto? Y en general de los presocráticos, salvo quizás los pitagóricos, eh, de buscar y de encontrar el origen de todo, el elemento fundante de la realidad, ¿cierto? En un aspecto material o más que material, físico, ¿sí? En un aspecto físico concreto. Em, de ahí que, que, la, que para Tales de Mileto, por ejemplo, el arjé de todo sea el agua, o en Heráclito el origen de todo, ¿cierto? El arjé es el fuego, por nombrar algunos, ¿no? Estaba el aire también, o la tierra misma. Hay, hay un pensamiento bastante situado, ¿no? Como, em, o sea, Tales de Mileto en el lugar donde escribe, ¿cierto? Está rodeado de agua, ¿no? Es una península que está no sé si es península exactamente, pero es un terreno de tierra que está emplazado en un mar, ¿cierto? El mar Mediterráneo. Eh, y claro, eso es muy es un elemento muy influenciable o que genera mucha influencia para la concepción que tiene Tales al menos, ¿cierto? Eh, claro, buscando en algo natural, ¿cierto? Eh, por eso también se dice que son filósofos o pensadores de la naturaleza, ¿sí? Eh,
porque hablan de la naturaleza, ¿no? De lo, del cosmos, ¿cierto? De lo que nos rodea. em, y insisto también en que el elemento en que le dan, o sea, la forma en que le dan la, mm, el entendimiento al mundo es de una manera racional, ¿sí? Es lo que se busca siempre y ese es el salto que se da o el quiebre que se da de ya no tanto leer la realidad, el origen de las cosas como algo místico o algo mítico, ¿sí? Como si existieron gigantes antiguamente y despedazaron la tierra en dos y se formó el cielo y las montañas, ¿cierto? Intentaron no irse por ese camino, ¿no? Sino que en el sentido ya de entender los fenómenos de una manera natural y cuáles esas características que posee y cómo es que logra el mundo, por decirlo así de una manera, cómo es que logra ser lo que es, ¿no? Y de ahí salen las teorías entonces del Arjé, el Arjé como el motor principal o el originario, ¿no? El fundante. Em, Caso aparte se va a ver después, quizás lo vamos a revisar con otros filósofos o otras filosofías, ¿cierto? Donde, donde ya el arjé o el origen de todo no es tanto una cosa palpable o empírica, sino que son eh, desarrollos intelectuales, ¿no? Tú también lo mencionaste, hablaste de la escuela de Pitágoras, ¿cierto? Eh, Bien, la escuela de Pitágoras, claro, es una de las escuelas que, que, que estaba ahí en una búsqueda un poco más abstracta de la noción de la realidad. Y ellos claramente afirmaban que las reales, ¿cierto?, eran los números. Y los números son, yo no sé, especialmente porque, claro, nunca vamos a comprender el pensamiento de otra persona en su totalidad, ¿cierto? Pero hay posturas que dicen que, claro, que esa de decir de que, que las entidades reales son números, eh, puede leerse como un ejercicio, ¿cierto?, intelectual o abstracto, netamente intelectual, o por otra parte, porque las cosas se ven como números, ¿sí? Porque, porque en realidad las cosas son números, ¿sí? Porque en realidad, más allá de abstracción, uno debe mirar su alrededor y lo que hay es números. Pero, pero claro, más allá de si es netamente abstracta o tiene sus componentes tomados desde la experiencia, ¿cierto? Eh, sí hay un intento de sacar el arjé, ¿cierto?, en algo natural como el agua, como el aire o como estos elementos que solemos llamar naturaleza. Em, ¿Alguna otra duda? Profesor, ¿Sí? Tales de Mileto tenía en su, o sea, tenía solamente ese marco donde observar y para ellos en ese tiempo probablemente era como todo más práctico, ¿verdad? Y eso, todo lo que observaban, lo llevaban a una mirada, a transformarlo como más material. Lo que Mm, después Aristóteles dice con su metafísica, que Tales de Mileto inició un tipo de filosofía. Y ujú, después, cuando ya como que se independizó lo que era lo más relacionado con los mitos, la religión, y se descubrió los números, la geometría, pero igual, de igual manera ellos lo ocupaban como de una forma más práctica, ¿verdad?
¿A qué te refieres con un uso práctico, más o menos? Si me puedes orientar un poco, como a Eh, qué está entendiendo. porque tengo entendido de que la geometría era usada para campos de cultivo, por ejemplo, Claro, claro, sigo. y la astrología la usaban como más para el campo religioso, como para los dioses y esas cosas. Claro. Y para la náutica también, para la navegación por mar. Entonces me quiero como introducir en el pensamiento de ese momento, de cómo ellos veían y sentían el mundo, y claro, era muy limitado porque no sabían nada más que lo que observaban, ¿verdad? Claro, igual también se producen movimientos de viaje, al menos, ¿no? No es que están estancados solamente ahí, o sea, claro, el Mileto Tales está rodeado de agua, pero no significa que no se movía por esa península, ¿no? Hay movimientos de gente en general por ahí. Estamos hablando desde como cercano a África, ¿cierto? Movimiento hacia India, por ahí, ¿sí? Hay harta influencia también. Em, Ahora con respecto a lo que me dices que es práctica, ¿cierto? Igual desde esta manera, claro, o sea, hasta el momento sus desarrollos que eran altamente teóricos, ¿cierto? O sea, se conocía a Tales porque siempre estaba mirando al cielo y pensando, ¿no? Eh, pero son personas que plantean muchas cosas en términos teóricos, ¿cierto? Que verán sus resultados quizá consigos también de desarrollo, ¿no? O sea, hay algunos resultados inmediatos, ¿cierto? Tales predijo que iba a haber un eclipse, ¿cierto? Y lo hizo y así fue. em, por estar mirando el cosmos, claro, por hacer sus cálculos, etcétera. em, pero en general las propuestas no eran tan prácticas, ¿sí? No tenían un asidero tan práctico en términos inmediatos, al menos, ¿sí? Eh, Se dice, por ahí he leído también que los sofistas, ¿cierto?, van a venir a ser el resultado práctico de las posturas que también tuvieron los prácticos, ¿no? De la revisión, de la mirada natural de la realidad, ¿cierto? Eh, los sofistas vienen a implementar la política que surge de esa mirada. Eh, Eso también es interesante a considerar como los presocráticos, ¿cierto? Tienen, tienen un campo de abarcar avances, ¿cierto? O movimientos de sociedades bastante amplio, bastante amplio. Y claro, no me sorprendería bueno, creo que hasta ahora se ocupan en matemáticas ciertos teoremas de Tales o cosas así, ¿no? O Pitágoras. Em, que si bien, claro, nos sirven para hacer cálculos extremadamente desarrollados como se necesitan ahora, no sé, en las computadoras o cualquier telescopio, no creo que no esté desechado. No creo que un teorema como el de Tales o el de Pitágoras no se siga usando o no tenga una potencia práctica aún hoy. Em, Claro, yo sí siento que tenían un resultado práctico, pero no inmediato, ¿sí? Habían algunas cosas por ahí que podían ser inmediatas, pero no hay inmediato. O sea, Heráclito, por ejemplo, y creo que no se los he comentado, pero Heráclito que se tapó con bosta de vaca para quitarse la retención de líquidos, ¿cierto? Él hace luego de todas sus posibilidades teóricas que pueden haber sido interesantes, ¿cierto? Él en su volada, no sé, en su rollo más o menos, dice que tiene retención de líquidos, entonces para sacarse ese líquido se tapa con bosta de vaca para botar el agua, ¿no? Y fallece. Entonces, claro, no sé si eran tan, eh, estaban
en su rollo mental, ¿cierto? Desarrollaron algunas cosas, escribieron varias cosas, pero al final igual también no eran gente que iba a ser eh, perfecta o no iba a tener al poner en práctica ciertas ideas salieron mal algunas cosas, como morir en ese sentido. ¿Se entiende, cierto? Sí, profe, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Em, Bien, yo les comentaba y les quería decir eso, ¿no? Como em, que es interesante el paso que hay también hacia el sofismo, hacia los sofistas, sofistas que se le llaman. Em, claro, los físicos presocráticos, ya de las primeras escuelas que le había contado, los físicos se caracterizan por tener la inquietud por el estudio de la naturaleza, la inquietud por el estudio de la naturaleza. Em, de ahí la palabra physis, que es la central acá, la palabra physis, que se traduce como naturaleza, sin embargo, la comprensión de esa palabra igual también queda en duda, al fin y al cabo, como que también queda abierta la posibilidad de comprender esa palabra en su sentido más originario o al menos en un sentido cercano al cual lo usaban los presocráticos. Em, Physis, naturaleza. Eh, Se podría pensar en una primera instancia que se refería así a tal cual a la naturaleza naturaleza verde, ¿no? Como la que asociamos, o al menos varias personas asocian, ¿no? La naturaleza eh, en los árboles, las plantas, aquello que no es humano, pero que sigue teniendo vida, ¿cierto? Como esa contraposición, al menos hay una posibilidad de comprender la naturaleza y de comprender también a qué estaban aludiendo los fisicois, ¿cierto? O sea, ya estaban discutiendo sobre cosas de la naturaleza, fenómenos de la naturaleza, ¿cierto? Eh, Pensaban en, no sé, en los eclipses, como dijimos, en los cometas, no sé, en la constelación, en cómo eso iba a influir en el ganado, quizá, o en la agricultura, ¿cierto? Mm, Estaban en eso, ¿no? Igual, claro, son gente que estaba al menos con tiempo para desarrollar esas preguntas, ¿cierto? Para dedicarse a ese ocio que se le llama también a veces. Eh, ¿O acaso se refería a naturaleza en sentido de esencia? Porque ahí hay otra forma de comprender la palabra y al menos el concepto de naturaleza como esencia, ¿sí? La naturaleza de las cosas, ¿cierto? La naturaleza del ser humano, la naturaleza de las plantas, la naturaleza de los eclipses, la naturaleza de la luna, no sé, eh, la naturaleza de un limón, eh, es otra forma de comprender, de entrar a ese concepto, ¿cierto? Como, ¿será que en realidad los físicos hoy estaban estudiando la naturaleza, eh, eh, reino animal, reino vegetal, sino que en términos de buscando esa esencia de las cosas? Em, Aún así llegan a respuestas con respecto al arjé, ¿cierto? Al menos, respuestas bastante concretas, ¿no? El agua. Claro, dicen el agua es el principio, ¿cierto? El principio eh, en toda fórmula de comprender la palabra principio, como principio temporal o principio fundante, ¿no? Eh, la, el agua es el principio. Em, Estamos hablando, o sea, de la naturaleza, es algo de la naturaleza, es esencial el agua, esencial en el sentido de que sin agua no hay nada, ¿cierto?
somos, o será que también podemos leerlo como la persona, nuestra naturaleza es ser agua, nuestra esencia es el agua, eh, o hay otra cosa, no sé. Las preguntas por el alma, ¿cierto? Que ahí ya pasan a ser metafísica, ¿no? Pero pasan a otros lugares donde, claro, la pregunta es por la esencia de la persona, la naturaleza misma de la persona, que es ser alma, también hay una respuesta ahí posible. Em, es una forma de comprender, de desarmar un poco también en la certeza que podemos tener con respecto a la palabra naturaleza. Eh, una forma de desarmar esa certeza que podamos tener para darnos cuenta que al menos hay dos concepciones de la palabra naturaleza, al menos hay dos, ¿cierto? Y, y, y podemos entrar y leer lo que hicieron los presocráticos desde ambas, desde solamente escogiendo una concepción u otra. Em, Profe, un compañero por chat pregunta sobre si puede profundizar un poco más en la escuela ecléctica, el cual estaba en Empedocles y Anaxágoras. Por el chat ahí escribe la pregunta, profe. gracias por avisarme. Em, la escuela ecléctica, Anaxágoras y Empedocles. A ver, Anaxágoras y Empedocles. La escuela ecléctica, que lo primero que podemos decir de la escuela ecléctica, ¿cierto? O nos preguntamos qué es algo ecléctico, ¿cierto? Porque no estamos hablando de un lugar geográfico como Jonia o Elea, ¿cierto? No estamos hablando de la escuela jónica por su lugar de origen, sino que, o sea, estamos hablando, la escuela jónica se dice jónica por su lugar de origen, igual que la escuela eleática. Em, A ver, por ecléctico, entonces vamos a, a comprender quizá bien someramente, ¿cierto? No profundizando tanto, pero es algo que reúne distintas perspectivas de, de, mm, de pensamiento, ¿no? Es algo que, mm, que intenta reunir y que intenta buscar en la conciliación de distintos valores o distintas ideas, ¿cierto? Y para reunirlas en su propio pensamiento. Es como una juguera, ¿no? Una licuadora donde metes muchas ideas que puede resultar algo. Em, claro, entonces vamos a ir viendo, teniéndose en cuenta de por qué podríamos mencionar así a esta última escuela, ¿no? Eh, Hay una interesante distinción también con esta escuela ecléctica, o también conocidos como últimos presocráticos, ¿cierto? Eh, Hay una diferencia presente con respecto a, mm, a las nociones del arjé, del otro socrático. Eh, que los otros presocráticos, lo que han revisado, ¿cierto? Y lo que han mencionado, es que el arjé se encontraba o era un solo elemento, ¿cierto? Un solo elemento, decíamos agua, fuego, pero era un solo elemento para cada, o sea, cada presocrático mencionaba un solo elemento. De ahí que podamos llamarlos monistas, ¿ok? Monistas, o sea, de mono, de unido, ¿no? Monismo. Ahora, claro, los pitagóricos presentan una excepción, que ya lo mencionamos, ¿cierto? Que, que podríamos llamar como dualismo, en tanto en que está presente la idea del número y la materia también, o la cosa misma, las cosas. Eh,
sí, bueno, y em, una idea entonces que surge de estos últimos presocráticos, de esta escuela ecléctica, es la existencia de múltiples elementos que, mm, que al combinarse dan origen al universo y un universo que también tiene la característica de ser múltiple y también la característica de ser móvil. Eh, Son conocidos también esta escuela como una escuela o filósofos pluralistas, es decir, habla, insisto, como es la combinación de distintos elementos, ¿cierto? Dan origen a un universo múltiple, ¿sí? Al combinarse los múltiples elementos, dan origen a, mm, al universo que es múltiple. Hay que tener ojo también que estos múltiples elementos, ¿cierto? En sí mismos son invariables y son siempre idénticos a sí mismos también. O sea, imagínense que ya no solamente es el agua el que habla o sea, no es el origen solamente el agua, sino que podríamos proponer que es el agua, el fuego y la tierra. Y esos tres elementos al combinarse generan un universo que contiene todo eso, ¿no? Ahora esos elementos siempre son invariables, o sea, el fuego siempre va a ser fuego y siempre va a ser idéntico a sí mismo, o sea, siempre va a ser su fuego, fuego, ¿no? En este contexto es donde surge Empedocles, ¿sí? Algo que me, Empedocles, ¿ah? algo que me llamó la atención aquí es que mezcla el tema de los valores del amor y odio, porque en las otras teorías como pescaban un elemento, dicen que este era el origen, pero en la escuela ecléctica mezclan los valores o los sentimientos del amor y el odio. Mira, voy a intentar responder antes con lo que me preguntas, creo que tú mismo me preguntaste sobre Empedocles y Anaxágoras, ¿no? Y luego vamos a detenernos en eso. Eh, claro, por una parte vamos a encontrar a Empedocles, ¿cierto? Em, claro, o sea, hay que considerar eso que menciona Juan, ¿cierto? En el sentido que, mm, que es precisamente Empedocles quien habla de estos dos, eh, elementos, ¿cierto? Más que elementos son fuerzas, ¿sí? Fuerzas cósmicas, hay que entenderlo así. Las fuerzas son aquellas que van a hacer que los cuatro elementos, ¿cierto? Según Empedocles, se mezclen o se combinen. Em, ah, Hay que entender que Empedocles es cierto que se parte también como un poco em, contraponiéndose a la postura parmenidea o a la idea del Parménides, ¿cierto? De, de entender la realidad, ¿cierto? Como el ser que está más allá de esto que parecen apariencias, ¿no? Parménides planteaba algo así como que eh, el ser había que develar el ser, ¿no? Había que ir más allá de las simples apariencias que están acá presentes, porque él se encuentra de fondo, ¿no? Empedocles no estaba de acuerdo con eso, ¿sí? No le quitaba valor a la apariencia del mundo y, y él sí pensaba que había movimiento, tal cual como lo planteaba también Heráclito, y también había pluralidad de seres, ¿no? No era que todos perteneciéramos a un mismo ser, sino que una pluralidad de seres. Y de ahí que esa variedad la fundamenta en que son cuatro los elementos que están mezclados, o son las cuatro los elementos que son las raíces de todas las cosas, que son el fuego, el aire, la tierra y el agua. Eh, Claro, ahí él de alguna u otra manera también recaba como esos principios
principios que mencionaba Tales, Anaxímenes, Heráclito, y le agrega el elemento de tierra, ¿cierto? Eh, Ahora, claro, acá quizá hay un error, no sé, a los ojos actuales, contemporáneos, no sé si ustedes ven el error, pero él dice que cada uno de estos elementos, ¿cierto? Estos cuatro elementos era eterno e imperecedero, o sea que nunca acababa, ¿sí? Em, y que al mezclarse daban lugar a los distintos seres, ¿cierto? Em, se generan las distintas combinaciones y alteraciones del mundo. Eh, yo digo que puede haber un error a los ojos contemporáneos, ¿cierto? En el sentido de decir que, afirmar que no sé, que el agua no es eterna, o sea, que el agua es eterna e imperecedera, o el aire o el fuego puede ser un error, ¿no? Como si perecen, o sea, pero claro, insisto, es una mirada desde hoy mirando lo que ellos planteaban en esa época. Y aquí entra el concepto, los conceptos de amor y odio. Em, el amor y el odio son estos conceptos estas fuerzas, ¿cierto? Que se encuentran en el cosmos, ¿cierto? En la naturaleza y también en la humanidad. Y, y son estas las que permiten y las que motivan la combinación de los elementos. Eh, Son fuerzas propiamente tal. En el fragmento 17 se lee y en el 20 se lee lo siguiente. Mira. Dice, estos elementos nunca cesan su continuo cambio. En ocasiones se unen bajo la influencia del amor y de este modo todo deviene lo uno. Otras veces se disgregan por la fuerza hostil del odio y tienen una vida inestable. Este mismo combate de dos fuerzas se ve claramente en la masa de los miembros de los mortales. A veces, por efecto del amor, todos los miembros que el cuerpo posee se reúnen en unidad, en la cima de la vida floreciente, pero otras veces, separados por el odio cruel, vagan por su lado a través de los escollos del mar de la existencia. Bastante poético igual se pone en Empedocles. Eh, Sí, bueno, hay entonces un suceso acá que son el amor y odio, que son las fuerzas que manejan y mueven estos elementos y se establecen en una idea coherente que al menos está presente, que es la idea del ciclo, ¿sí? Los ciclos del mundo o la idea del eterno retorno, que todo va y vuelve y va y vuelve y va y vuelve. Eh, hay un camino acá sobre cómo se pasa del amor al odio, lo hace al menos Empedocles, pero eh, no es tan interesante, o sea, no es tan pertinente buscarlo. Eh, Hay una derivación a la idea de la humanidad que surge de Empedocles, que tiene que ver también con la armonía que se produce con los cuatro elementos, ¿cierto? Dice que esa construcción armónica también nos permite elaborar una visión de la salud, ¿cierto? Una visión de la medicina. Eh, o sea, claro, no se ocupa la palabra medicina como tal, pero habla de la idea de microcosmos, ¿no? Como un mundo en miniatura que cada persona tenemos y que, claro, si estando en armonía, se alcanza estados de salud, eh, entre otras cosas. Em, Y por último, em, podemos mencionar que de Empedocles, ¿cierto? Que eh, en su poema Purificaciones, ¿cierto? Em, hay, está presente la idea de revelación del destino eterno de las personas, preexistente en el alma. Em, o sea, a lo que va es como la idea de la transmigración de las almas, ¿no? De moverse, de la posibilidad del alma de moverse entre distintos cuerpos eh, y para lograr a su purificación. Eh, eh, Propone, claro, que el alma ya tiene su destino, que está
que está ahí presente siempre. Em, por otra parte, tenemos en esta escuela ecléctica, ¿cierto? A Anaxágoras, ¿cierto? O estos últimos socráticos también que les hemos mencionado, Anaxágoras. Profesor, perdón que le interrumpa. ¿Sí? Empédocles fue quien dice que nada se crea ni destruye. Am, no lo tengo claro, pero lo puedo revisar. Eh, nada se crea, no sé si será esa frase de él. Nada, o sea, la frase tú me dices, nada se crea ni se destruye, solo se transforma, o estás, ¿sí? Sí, eso. No, esto no es de él. Es la ley de la conservación de la materia. No lo menciona, pero, Pero es como pero hay que entender. lo que es más o menos lo que él está queriendo explicar, según lo que entendí. Sí, 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 claro. Eh, no, la frase no pertenece a Empédocles, ¿cierto? Eh, pero sí, de una u otra manera lo que nos está diciendo acá es que es ese movimiento, porque es esa idea del no todo se crea ni se destruye, ¿cierto? Todo solo se transforma, habla de la materia y es un concepto más moderno, ¿no? Un concepto que ocurre o son frases que están dentro de la ciencia que son posteriores, estamos de siglos, muchos siglos después, son milenios quizás. Pero esto es como la raíz de eso mismo, ¿no? Es como la misma matriz de la idea de que no se acaba la realidad en un momento, de un momento a otro, sino que se mantiene siempre moviéndose hacia el mismo ciclo. Sí, ¿aló? ¿Estoy? Sí, ¿o me Gracias, salí? profe. Ya. Em, Bien, y cerramos con Anaxágoras. Sí, no es mucho, o sea, lo importante de Anaxágoras, ¿cierto? Es que lo que yo les decía es que eh, también parte con las ideas de Parménides, ¿cierto? Se contraponen de alguna u otra manera. eh, y también habla de que, claro, es sobre el problema de cómo el ser no puede empezar ni perecer, ¿cierto? Como es esta idea de lo inmutable, ¿cierto? Una idea de lo uno o del ser, ¿cierto? En su totalidad, que algo que no muta, pero también que posee pluralidad, ¿no? O sea, él también formula la teoría pluralista, igual que Empedocles, eh, eh, también habla de que todo lo que ocurre de lo producido, ¿cierto? Es el resultado de mezclas de elementos, ¿cierto? Eh, y acá se ve más explícito lo que preguntaba Pilar, ¿cierto? Cuando en el fragmento 17 de los textos de Anaxágoras dice, por ejemplo, que nada viene a la existencia ni es destruido, ¿cierto? Sino que todo es resultado de la mezcla y la división. ¿Sí? Esta escuela está más cercana a eso de la mezcla que es perpetua, que la mezcla que se da durante ciclos, ¿no? Y que no tienen un origen existencial ni que va a ser destruido tampoco, sino que está siendo. Anaxágoras, por ejemplo, también llamaba a los principios, ¿cierto? A estos elementos que permitían toda posibilidad de existencia, lo llamaba semillas, ¿sí? Semillas. Em, y cada semilla siendo particular en, en distintos aspectos, ¿no? O sea, cada semilla tenía sus propias
sus propias características y estaban presentes, están presentes en todas las cosas o en en todos los aspectos naturales o todo lo que podamos conocer, estaban presentes estas semillas, ¿sí? Eh, Dice que en todas las cosas hay semillas de todas las cosas, o todo está en todo, ¿sí? Eh, por eso es que cualquier cosa o alguna cosa puede llegar a transformarse en otra distinta. Por eso es que, no sé, una tela puede llegar a transformarse en una camisa o una blusa, porque están presentes las semillas ahí. Eh, Cuando hay una mezcla o digregación de estas semillas, que le he llamado espermata, como se dice en griego, em, cuando hay una mezcla, una disgregación, es que se ocurren los cambios, ¿sí? Es cuando se mezclan distintos tipos de semillas ocurren los cambios, o lo que se conoce también como la generación de algo, la corrupción o la transformación de ciertas cosas. Em, bueno, y acá ya hay una idea un poco más elaborada también y, y una apuesta con respecto a cómo se origina el mundo. O sea, lo que dice Anaxágoras es que el mundo se origina por medio de un torbellino, en el que se realizan todas las mezclas y separaciones progresivamente. Insisto en la idea de la licuadora como presente. Eh, em, claro, y es como el movimiento del torbellino el que tenía que ser explicado. O sea, ¿por qué gira el torbellino? Em, y ahí es donde Anaxágoras introduce eh, un principio que va a estar presente mucho y de sobremanera en la filosofía, en gran parte de la filosofía. Y yo diría que uno de los conceptos más importantes también de toda la filosofía, ¿sí? Así me voy a arriesgar a decir eso. Eh, Anaxágoras se ve introducido, o sea, se ve obligado entonces a introducir el principio del movimiento, porque hay movimiento, ¿cierto? O sea, claro, entendemos que las semillas que se mezclan, que son distintos elementos, generan las cosas porque hay un torbellino que las hace mover. Pero ¿por qué se genera ese movimiento torbellino en el mundo? Porque hay un movimiento, porque existe el espíritu o la inteligencia. Y en realidad el término que ocupa Anaxágoras o el concepto que es el más interesante es el concepto de nous. Lo voy a escribir. El concepto de nous o nous, ¿sí? O sea, se escribe nous, pero se dice nous. Ahí va en el chat. Nous, ¿sí? El nous. Y el nous es el espíritu, acá está al menos en ciertos libros lo traducen como espíritu o como inteligencia, como intelecto también se, se traduce, incluso se traduce como facultad intelectiva también, como es una facultad de la humanidad eh, que permite leer la realidad, ¿cierto? O estar en la realidad desde otro lugar, ¿sí? Espiritual podría decirse, pero igual lo espiritual está cargado de religiosidad últimamente, pero entendiendo el espíritu más allá de cualquier mezcla con religión, ¿no? La espiritualidad algo aparte. Pero también está la palabra inteligencia, como entenderlo, pero bueno, lo importante entonces que para Anaxágoras es que el nous no es algo que está separado, ¿sí? Sino que está ahí mismo, ¿cierto? Pero sin embargo posee autonomía. No, nada es el nous no es limitado, no es, posee ser limitado, posee autonomía eh, y por último conoce todo y tiene el máximo poder. ¿Ok? El nous vendría a ser entonces el origen del movimiento. Por eso se dice que es una mezcla o esta escuela es una mezcla de, de, de varios elementos de otras escuelas, ¿no? Empedocles había dicho que las fuerzas que generaban el movimiento eran dos, ¿cierto? Amor y odio.
se deben entender como fuerzas cósmicas, ¿cierto? Fuerzas eh, incluso psicológicas también se conocen, pero fuerzas cósmicas, ¿sí? Eh, pero ¿a qué quiere referirse entonces Anaxágoras cuando habla de espíritu o del nous? ¿Qué tipo de fuerza es? Eh, hay que entender igual que Anaxágoras, por mucho que haya ocupado este concepto que tiene su potencia luego en la filosofía, eh, lo importante es entender que este nous que origina el movimiento, ¿cierto? Una vez ya puesto en marcha el movimiento, este nous deja de aparecer o de estar, deja de tener su funcionalidad. Y eso es lo que quizás critica a Platón y Aristóteles luego Anaxágoras, porque dice, claro, este espíritu, ¿cierto?, que tiene un papel súper importante en el origen del movimiento, luego se reduce. Por eso quizás también Anaxágoras, cuando dice que el nous es la más sutil y pura de todas las cosas, lo dice así de esa manera, porque genera un primer movimiento y el movimiento originario, ¿no? Profesor, Sí, la palabra no sí, fue nous, creada, sí, nous sí, nous, así tal cual. fue creada por Anaxágoras o ya estaba o se usaba. Eh, la palabra nous tiene tiene sus primeros encuentros como escritos, ¿cierto? Con, con, con Anaxágoras, ¿sí? O sea, tiene las primeras ideas están ahí. Sin embargo, es Aristóteles sobre todo y Platón quienes desarrollan más ese concepto. Por lo que he visto, al menos yo, yo no sabría, no soy muy asiduo a la literatura griega, ¿cierto? Como Homero o toda esta, no sé, que son los grandes exponentes de palabras griegas, ¿cierto? O sea, son enciclopedias también importantes de vocablos griegos. Yo no sabría decirte si en esa literatura está la palabra, el concepto de nous, ¿cierto? Por lo pronto, el diccionario de etimología de Chile, ¿cierto? No menciona nada al respecto, ni siquiera con Anaxágoras, ¿cierto? Pero sí tenemos que, al menos dentro de las investigaciones filosóficas que he hecho, sí se dice que la palabra nous es quien habla Anaxágoras en primer término, ¿cierto? Teniendo el marco de los otros presocráticos, ¿sí? No sabría responderte si la palabra es propiamente tal de Anaxágoras, él la inventó, o se la toma y la recupera de algún lugar. Es una interesante pregunta también como para investigar. Gracias, profesor. ¿Sí? Eh, bien, dejo hasta acá la clase porque estamos pasados. Eh, Nos vemos el próximo jueves entonces, ¿cierto? Yo voy a subir el día lunes un video, ¿ok? Hasta luego, que estén bien. Gracias, profesor, que esté muy bien.